Entonces, el problema del TPP es ese. Pero además tiene otra faceta que también, que relacionada con esa, que es muy complicada, es una faceta ideológica. Es que hace mucho menos creíble las estrategias alternativas de crecimiento y desarrollo, porque las complica, las enreda, las hace más caras. O sea, las estrategias productivas que uno quisiera desarrollar para Chile, ahí mencioné tres: el procesamiento de las materias primas, el tomar lo verde en forma seria, no como problema, sino como solución, o sea, transformarlo en un motor de crecimiento de la productividad, y en el sentido de energías limpias y renovables, de agricultura orgánica, etc. Y tercero, la digitalización de la economía. Como eso se complica, se enreda, le quita credibilidad a las alternativas que existen para salir del pantano. Eso es lo que yo he llamado en mis trabajos el momento gramsciano. Gramsci trabajó este punto muy específicamente. Él decía, hay momentos en la historia donde lo viejo se desvanece, pero lo nuevo no logra nacer. Donde lo viejo se muere, pero lo nuevo no logra salir adelante. Y en ese interregno, entre medio, es cuando pasan las peores desastres políticos que han pasado en la historia. Y yo creo que se aplica muy bien a nuestra situación actual, no solo en Chile, sino en el resto de América Latina, que estamos en ese momento gramsciano, cuando lo viejo se desvanece, pero el TPP lo refuerza, y lo nuevo no logra nacer, no logra generar credibilidad, no logra salir adelante. Entonces estamos ahí en ese pantano. Eso es lo que como le da, refuerza lo viejo, lo obsoleto, lo que ya no tiene legitimidad. Lo que hace el TPP es como intenta detener el tiempo. No que lo logre, pero lo intenta. Y como gasta tanta energía en intentar detener el tiempo, le queda bien poca para avanzar en el tiempo. Por lo tanto, nos quedamos dando vuelta como un motor donde falla el embrague. O sea, nos quedamos dando vuelta en banda en el mismo lugar. Y una de las cosas interesantes de este sistema de dominación que tenemos, que yo lo llamo de proceso estacionario, es que una de las formas de neutralizar a la izquierda en los últimos años, pasó en la concertación, pero está volviendo a pasar ahora, es muy clara. O sea, no es obstaculizar a que llegue al gobierno. Pero cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, le quitaron el piso. ¿Y qué pasa cuando uno le quitan el piso? Le viene el vértigo. Esa es lo que se ha hecho para neutralizar al Frente Amplio. Y hoy día el gobierno está por el TPP, el sistema de pensiones, bueno, mira, no es tan malo, hagámosle unos cambios por aquí, por allá, pero la AFP continúan, y el royalty, bueno, pero claro, 0,5% del PIB, no hagamos una cosa más dramática, etc. O sea, eso, es quitarle el piso para que les dé vértigo. Y cuando les dé vértigo, bueno, ¿qué pasa? Continúa la trilogía tóxica, que es la que ha estado mandando en Chile. ¿Y en qué consiste esa trilogía tóxica? La de generar las rentas fáciles. Segundo, y esto es tan importante como lo primero, es el uso no productivo de esas rentas fáciles. O sea, si el 10%, el más alto de la población en cuanto a ingresos, se llevara el 60% del ingreso, pero lo invirtiese en forma productiva, bueno, estaríamos en otro lugar, estaríamos en otra parte. O sea, el punto es que no solamente se viven de rentas fáciles, sino que además el uso que hacen de esas rentas es un uso no productivo. Y la tercera característica de la trilogía tóxica que nos caracteriza a nuestro país es que las instituciones disfuncionales, como nuestra oligarquía, las desgastadas, tienen gran persistencia, tienen gran capacidad para sobrevivir. Esa es la trilogía que realmente nos deja en el pantano. Vivimos de las rentas fáciles, del uso no productivo de esas rentas, y que las instituciones desgastadas tienen mucha capacidad para persistir. Ahora, entrando más específicamente al TPP, lo característico del TPP
es que un tratado, entre comillas, comercial, y hartas comillas, porque necesita más de 2 comillas, muy diferente a todos los tratados comerciales que ha firmado Chile hasta ahora. Y además, es evidente, o sea, es cosa de mirar el texto. De los 30 capítulos, solo 5 hablan de cosas comerciales. 25 vienen de contrabando. 25 capítulos hablan de otro tipo de cosas. En otras palabras, el TPP es un tratado de, por dar un número redondo, de 10 cosas. Una de las 10 es lo comercial. Entonces, ¿por qué llamarlo incluso tratado comercial? Sí, o sea, ¿por qué escoger una y no escoger las otras? O sea, en el fondo, es un tratado en que lo comercial es la carnada, es el anzuelo, para que sea vendible. Porque si hicieran 2 tratados, uno solo comercial y otro de los otros 9 temas que están en el TPP, ese segundo tratado jamás sería aprobado. Pero cuando ese se esconde en la falda lo comercial, pasa un poco desapercibido. Entonces, cuando uno escucha a los que están a favor del TPP, le abren el día entero sobre la cosa comercial. Mira, Chile un país abierto, un país que toda la integración al mundo a través de nuestra exportación e importación ha sido tan positiva, etc. Claro, pero ya tenemos tratados comerciales bilaterales con 9, o sea, con los otros 9 países, los otros 10 países del TPP. Entonces, lo que agrega en términos de producto es mínimo. Y además se exagera en forma pero ridícula. O sea, hablan de los 3.000 productos. El Mercurio, el sábado pasado, cuando sacó su página entera, el TPA de los 3.000. Es falso. Primero son 1.400, no 3.000. Si uno mira en la clasificación a 6 dígitos, que es la normal para este tipo de cosas, y de eso la misma Subrey reconoce que hay unos 400 que tienen algún potencial de exportación chilena. O sea, en el fondo lo que agrega es mínimo. Y lo mínimo que agrega, como ya tenemos tratados comerciales bilaterales con los otros 10 países, podríamos renegociar bilateralmente con esos países. O sea, si el arándano no está en el tratado que tenemos con Japón, bueno, renegociamos el tratado. Está, pero si no estuviese, o si tuviese una tarifa más alta ahí que en el TPP, bueno, renegociamos bilateralmente el tratado comercial con Japón. Eso es lo que se hace normalmente con los tratados bilaterales. Por lo tanto, lo que agrega comercialmente el TPP es mínimo, pero el costo de las otras 25 capítulos es sideral. Y ese es el problema, que eso no se habla, no se discute, no, y esos son algunos puntos que vamos a ver en lo que queda hoy día de la exposición. Entonces, lo segundo que hay que recalcar, además de que lo comercial es algo marginal, es que la disputa entre multinacional o chilena, conglomerado chileno internacionalizado y el Estado chileno, esas disputas van a estas cortes fantasía. Ahora, nunca nadie ha explicado, ha dado una razón por qué esas disputas no se pueden resolver en las cortes chilenas, en las nacionales. No hay una persona. Yo he estado en foros con gente a favor de esto, incluso de la Subrey, y lo he desafiado. Deme una razón por qué estos conflictos tienen que ir a estas cortes, que son internacionales, pero no son cortes permanentes y no tienen jueces profesionales, totalmente sesgadas, lo que usted quiera. ¿Por qué no son las cortes nacionales? Porque la razón es simple, la probabilidad de ganar en esas cortes es mucho mayor que la probabilidad de ganar en las cortes nacionales. Entonces, claro, si uno puede ganar un partido 6-0 en lugar de 3-0, bueno, escogemos al árbitro o al clima o a lo que sea para ganar 6-0, o sea, es bastante obvio. Entonces, pero esas cortes son tan especiales que son en el fondo cortes que no tienen jurisprudencia, porque los 3 jueces son absolutamente libres de decidir lo que quieran. O sea, si el conflicto es A y ya hubo otro juicio idéntico de ese tipo A, en que 3 jueces declararon a favor del Estado, en el siguiente los jueces pueden declarar a favor de las multinacionales. O sea, no hay ninguna jurisprudencia que lleve a tener una cierta
garantía que en un cierto tipo de conflicto va a pasar tal cosa o va a pasar tal otra.